Fundado hace más de 52 años, el metro es uno de los transportes que identifican a la comunidad mexicana, del que extraemos las más graciosas anécdotas o inclusive la peor de las desgracias. Es por eso que de este antiguísimo sistema de transporte colectivo hablaremos hoy. Te pido que escuches atentamente y te prepares para oír los secretos más profundos que habitan en la oscuridad de sus túneles. Sin más, te presento el iceberg del metro de la Ciudad de México. Comencemos. Saturación de Metro Pantitlán. Aunque todos están conscientes de la inconmensurable capacidad que tiene el metro de la Ciudad de México para transportar usuarios, teniendo un récord histórico de 592 millones de usuarios en el 2011, la verdad es que muchas veces este se satura y llega a provocar accidentes. Un ejemplo de lo ocurrido es el 9 de mayo de 2019, en él un tapón en las escaleras eléctricas que hubo en el Metro Pantitlán. Debes conocer que Metro Pantitlán es considerada la estación con mayor influencia, es decir, a la que va más gente, por lo que se espera esta especie de tapones de gente en los accesos. En cuestión, las escaleras eléctricas del Metro Pantitlán en la línea 9 tuvieron que ser detenidas debido a que era tanta la gente que no había manera de hacerse caber más. Peleas en vagones y estaciones. En este puesto, empezamos otra vez con Pantitlán. El 17 de junio del año pasado, usuarios del sistema colectivo Metro acabaron envueltos en un gran conflicto con oficiales de la policía debido al cierre de ciertos accesos, como medida de prevención a la saturación, aunque después, en la revuelta, personas se saltan las rejas impuestas para el cierre y abren paso a quienes desean abordar. Muchísimas más situaciones de esta naturaleza se han dado en Metro, como es de esperarse de una sociedad tan violenta como lo es la mexicana. Feministas. Grande es la controversia que causa en los habitantes de México el movimiento feminista, ya que entre los actos que más indignación han causado están el agredir a hombres de la tercera edad. Se mofan de estos actos y los justifican diciendo que se lo buscaron o que ocurrió por accidente, prender fuego en sistema de transporte colectivo y por último, el cierre y destrozo de varias estaciones del metro. La más reciente de ellas son las llamadas mercaditas, que consta de las organizaciones de mujeres que han buscado la alternativa para el sustento ante la situación actual. Y es que en un momento se llegaron a contabilizar 1,500 puestos colocados en pasillos del metro en diferentes estaciones, siendo las más ocupadas Metro Pantitlán y Metro Chabacano, con 100 y 70 comerciantes irregulares respectivamente. Aunque se ha luchado por negociaciones por una reubicación de esta actividad, la verdad es que no están dispuestos a cooperar y se expresarán y tomarán el mando del movimiento, cueste lo que cueste, y lo han demostrado con fortaleza. Vagabundos mordiendo gente. Si bien muchas de estas experiencias solo se cuentan con testimonios que pasan de boca en boca, como mitos y leyendas de la CDMX, existen casos particulares bien documentados. El primero de ellos ocurrió en la mañana del 18 de diciembre del año 2018 y pasa que un vagonero arrancó de una sola mordida el dedo de una mujer mayor tras una discusión en la estación de San Antonio Abad. Por si no lo sabes, vagonero es como se le llama a los vendedores ambulantes que operan en el Metro de México, o bien las personas que encuentran sustento operando en esta modalidad informal. Volviendo al tema, una mujer y su esposo viajaban en la línea 2, que va en la estación taxqueña a 4 caminos, hasta que, al entrar, el vagonero, que cuenta con una discapacidad visual, los empujó, derivando en una discusión. La mujer, al tratar de separarlos, interpuso su mano. Sin embargo, solo recibiría una mordida mortal que arrancaría parte de su dedo de una sola mordedura. Ahora, remontémonos al 21 de enero del 2020, en la estación Ermita de la línea 12, un joven de 19 años, identificado como Gerardo N., mordió a un agente de la seguridad del sistema de transporte colectivo.
Primero, el tipo quiso orinar en las escaleras eléctricas del acceso oriente mientras estaba ebrio, y mientras perpetraba su fechoría, un oficial indicó que no podía seguir, y al intentar arrestarlo, este lo golpeó en la cara y posteriormente le mordió el rostro, específicamente le arrancó parte de la nariz. Gente cae de las escaleras eléctricas. Este tipo de incidentes, aunque implican heridos, por lo general no pasan a mayores. Un caso que llama la atención, por ejemplo, es el ocurrido este 1 de abril en la estación Chabacano, donde cayeron 8 personas en una escalera cuando una mujer tropezó, provocó una carambola. Los lesionados recibieron atención médica de inmediato. Como un dato curioso a este puesto, ¿sabías que de las principales causas de falla en escaleras eléctricas se deben a la orina? El ingeniero Fermín Ramírez Alonso, subgerente de las instalaciones, explica cómo siempre que destapan tienen orines, lo que corroe y degrada cadenas, engranes y carriles. Anualmente, el sistema de transporte colectivo gasta 250 millones de pesos para mantener en buen estado 467 escaleras eléctricas. Pero y así ocurrió el incendio de ayer en el puesto central de control del metro aquí. Incendios en estaciones. Un hecho histórico es el incendio al puesto general de control 1 del metro CDMX, ocurrido el sábado 9 de enero del 2021 a las 5:48 en las oficinas ubicadas en la alcaldía Cuauhtémoc. El hecho trajo como consecuencia el cierre de operaciones de las líneas 1 hasta las 6 y un total de 31 personas lesionadas y una fallecida. La mujer que perdió la vida, identificada como María Guadalupe, cayó de un 5º piso y posteriormente se identificó como un elemento de la policía bancaria e industrial en el inmueble. El reporte oficial justifica el origen del incendio, cuando presuntamente 2 transformadores provocaron un cortocircuito. Serpiente en línea 12. En mayo de 2016 se viralizó una serpiente de cascabel que apareció de repente en la estación Tláhuac en la línea 12. Afortunadamente, los trabajadores lograron neutralizarla, pero de no haber sido el caso, quién sabe qué desgracias se hubieran avecinado, debido a que es una de las más peligrosas a nivel mundial. La verdadera pregunta aquí es, ¿cómo llegó eso ahí? Perros caminando en las vías. No es un fenómeno extraño, ya que es común que perritos inocentes caigan a las vías por accidente y de llegar a saberse, debe ser notificado a las autoridades de los avistamientos para prevenir accidentes, pero quién sabe, quizás un desalmado sea capaz de tirar a su perrito a su suerte y de saberlo, deberás también avisar a las autoridades correspondientes. Te dejo con un metraje de un perrito visto en la línea 1, caminando sobre las vías de la estación Pantitlán, mientras es escoltado por un convoy a sus espaldas. Estos perritos, por lo general, son rescatados, como se puede ver en este caso en la línea B, caminando por la estación Impulsora, con un lindo final feliz. Aunque no parece que sea un problema muy grande, impacta saber que la Procuraduría General de la Justicia ha abierto hasta 48 carpetas de investigación en menos de 2 semanas por hechos registrados de esta índole en el transporte y sus alrededores. La manera en la que operan es sencilla. 2 o más individuos determinan un objetivo, por lo general una mujer, a la cual se le acercan fingiendo conocerla, intimidan con agresión verbal y física para finalmente llevarla a un vehículo cercano y concluir su delito. Frases como "no hagas berrinche" o "en la casa lo solucionamos" son algunas de las que usan por parte de los agresores en estos atentados. Los agresores como tal son el clásico estereotipo del tipo raro e intenso. Te observa con insistencia y de manera cínica, aún así tú ya hayas reaccionado, no les importa la reacción de la mujer o víctima y acosan terriblemente. Normalmente, cazan a las personas que vean solas y vulnerables en su momento de distracción, como el teléfono celular, con una edad oscilante entre los 18 y 24 años, es decir,
que sean propiamente un estudiante de grado superior, se suelen efectuar estos intentos de secuestro bien temprano, de 7 a 8 de la mañana. Sin embargo, esto puede ocurrir incluso en la tarde, donde es más probable que uno reciba agresión física. Por ser el medio de transporte más usado en la capital del país, muchos abusadores, en su mayoría hombres, se aprovechan para realizar tocamientos, decir obscenidades o producir miradas incómodas a las usuarias, especialmente a jovencitas. Medidas como el respeto o los vagones exclusivos, campañas con lemas como no es no o no está sola, prevalecen como medida de difusión para la cultura del no acoso en el transporte. Ahora existe personal de seguridad capacitado para brindar un acompañamiento a la posible víctima después de haber sido agredida. Las estaciones con más atentados: Pantitlán, 49% de las veces que ingresan sufren de acoso; Taxqueña, 44.7% de las veces que ingresan sufren acoso; Indios Verdes, 40% de las veces que ingresan se sufre de acoso. Lo peor del caso es que la gran mayoría de agresiones que culminan en violación sexual se generan en espacios públicos, como la vía pública y el metro. Araña gigante. En septiembre de 2020 fue captada en la estación Constitución de 1917 una araña de proporciones anormales, según los usuarios que lograron presenciarla, así como se ve en el siguiente metraje. Según especialistas, estas arañas no presentan mayor amenaza para humanos, ya que, en primer lugar, el ángulo de la cámara la hace ver más grande de lo que es en verdad, y en lo general se alimentan de insectos voladores. Pese a que sea inofensiva, según el testimonio, te aseguro que si la vieras a altas horas de la noche, sí te sacaría un tremendo pedo. Delincuentes coludidos con la policía, tan solo con lo visto en los puestos anteriores. Esto ya no es ninguna sorpresa. La Procuraduría Capitalina halló una colaboración entre elementos de la Policía Bancaria Industrial y delincuentes del metro. Todo esto fue detectado por algunos miembros, aproximadamente 30, de la Policía Bancaria de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Le frustrara a la Policía de Investigación la detención de ciertos criminales con el uso de violencia en la estación Candelaria de la línea 1. Cristian Martínez López, ex elemento de la Policía Bancaria, apodado como El Toreto, fue quien le dio la orden. La cajita feliz. De por sí el metro es extravagante, con tantos videos y relatos que pasan de persona a persona. Uno podría esperar lo que sea. Entre los rumores más conocidos de este medio de transporte, existe el que dice que dependiendo en qué zona te subas, encontrarás diferentes tipos de personas y ambientes. Hoy nos interesa adentrarnos en los últimos vagones del metro, en los que se dice se suben personas que gustan de su mismo sexo, principalmente varones adultos, a buscar encuentros casuales de una índole que no puedo mencionar, o incluso se conocen personas para relaciones formales. Julio César Fuentes Cruz es mejor conocido en redes sociales como Yulai. Es un youtuber que se enfoca su contenido en documentar situaciones peligrosas o incómodas que se ocultan en el día a día. Una vez decidió documentar este rumor del querido metro, a lo que efectivamente confirmó sus sospechas y logró captar, en colaboración con su amigo Rubén, cómo es que los hombres que abordan a esta zona o zonas relativamente a altas horas de la noche buscan socializar de más. Ahora sí, hemos llegado hasta el final del metro, en la cola, en donde se dan este tipo de... La cajita feliz. En la cajita... ¿Pero por qué le dicen la cajita feliz? Porque encuentras lo que quieres. La felicidad. A este lugar se le conoce como la cajita feliz o la choza, y empezando su investigación a las 21 horas en la estación Lindavista, poco a poco aumentó la actividad en ese sentido. Maleta abandonada. El 21 de diciembre de 2013,
Un hombre, el cual no fue identificado, dejó abandonada una maleta con los restos de una mujer decapitada en la estación del metro San Antonio. El hombre, que se encontraba en estado de ebriedad, pasó un total de 19 minutos dentro del metro y, según las grabaciones de las cámaras de seguridad, fue captado entrando a las 10:11 de la noche, empujando la maleta con dificultades, y compró su boleto de ingreso a las 10:13 de la noche. A las 10:15 de la noche, jalando la maleta por los pasillos, muestra signos de haberse cansado y simplemente decidió abandonarla por ahí a su suerte. Después volvió a los torniquetes de salida y charló con la despachadora de la taquilla y un oficial auxiliar. El sujeto pidió a la policía dejarle pasar, con el argumento de que él era empleado de un centro comercial cercano y que en ese día no había recibido su salario. A las 10:27 de la noche pasa entonces por debajo de los torniquetes y a las 10:30 de la noche toma el metro dirección al Rosario. Ya a las 11 de la noche el individuo fue captado yendo a la salida de su destino, la estación El Rosario. Mientras tanto, a esa hora, la policía ya había localizado la extraña maleta que desprendía un olor fétido. A pesar de que existe un retrato hablado del hombre, no se logró ubicar de quién se trataba. Sin embargo, sí tenemos más información. ¿Dónde estuvo antes? Una hipótesis sugiere que el hombre solo se encontró la maleta en la calle y quiso llevársela para saber si tenía algo de valor, ya que ni siquiera tiene cuidado al transportarla, ni cuidado a ser visto. De hecho, platica el policía Cerón Flores que el sujeto le notificó que la maleta se la encontró en la calle. Existen grabaciones de cámaras de la calle pertenecientes al gobierno que captan a este hombre a las 9:50 de la noche sin la maleta, caminando tranquilamente por la calle 18 de la colonia San Pedro de los Pinos. Sin embargo, a las 10:03 de la noche ya se le vio en el cruce del Periférico y calle San Antonio con la maleta arrastrando, por lo que en un momento específico entre esos puntos fue que quizá él la encontró y, creyendo que era poseedor de un hallazgo valioso. Una denuncia anónima sugirió que se trataba de una desaparecida que ronda los 25 a 35 años de edad, la cual fue vista por última vez en Michoacán y, a pesar de ello, nunca pudo ser confirmado. Rosarito. El 7 de septiembre de 1972, Rosarito Sánchez Sierra se perdió de la mano de su madre entre la multitud de la hora pico en Metro Tacubaya, en la línea 1, dirección Balbuena. A medida que pasaba el tiempo, las personas perdieron interés en la noticia y había pasado a la posteridad entre los tristes casos cotidianos de la metrópolis. Y por otra parte, usuarios reportaban extrañezas que comenzaban a ocurrir en esa misma estación: cuerpos mutilados y una niña mordiendo el cadáver de un indigente que en primera instancia no se relacionó con el caso de Rosarito. El acta 07-20790 del Ministerio Público nos deja ver esta macabra historia del pasado. Según el documento, cuenta que la niña se escondió entre los túneles y aprendió a sobrevivir en oscuridad y silencio, acompañada de roedores. Un día, cuando el hambre y la sed ya era severa, la niña presenció con horror a un vagabundo caer a las vías, muriendo y lastimándose gravemente su pie. Imitando el comportamiento de las ratas, la inocente y nublada mente de Rosarito tomó el pie izquierdo fracturado del hombre para alimentarse, tras 2 semanas sin ningún alimento. Cuando relató lo ocurrido a los oficiales, lo hizo con total serenidad, como si estos inhumanos actos fuesen algo de esperarse, tan solo culpando a las personas de ser los responsables de alejarse de su madre, y es por eso que siempre evitó ser vista. Según sus palabras, los oficiales sospechaban de un asesino en serie experimentado, una jauría de perros salvajes o monstruos, pero nunca de una dulce niña de 8 años. A partir de su hallazgo, el 22 de septiembre, fue internada en el Instituto Mexicano de Investigación Psiquiátrica, el cual jamás salió, y falleció ahí mismo en el año 2010, mientras se encontraba en cama. Ni Rosarito ni su madre fue a juicio, incluso su madre le brindó apoyo cada día.
La veracidad del relato nunca ha sido probada, ya que la primera vez que salió a la luz en la revista Insolente, se habló de él como un caso que se quedó archivado en el tiempo y ellos solo estaban recuperándole. Quedará como una historia más de entre las más escalofriantes de la Ciudad de México. Tacos de perro en Pantitlán. Si bien se han dado casos atroces de taquerías que ponen a la venta tacos de perro, gato y hasta rata de manera lícita, ciertamente en Pantitlán es solo un rumor. Al igual que en Metro Tacubaya, todo surge por las sospechosas ofertas que uno encuentra por las calles, irreales, pero nada es imposible en México mágico. Si crees que será cosa de un momento ser arrollado por 200 toneladas de acero, estás terriblemente equivocado. Muchas de las personas que atentan contra su propia vida de esta forma sobreviven y en casos particulares salen ilesos de sus intentos. Cuando logran rescatar a alguien aún con vida, normalmente son horas largas de agonizante sufrimiento mental y físico, en las cuales especialistas harán lo posible por salvar su vida. Se han implementado oportunidades de trabajo y apoyo de especialistas para personas que requieran de apoyo y puedan asistir al transporte colectivo y evitar su premeditado deceso, esto como medida de prevención y para salvar vidas. El promedio de edad en personas que intentan quitarse la vida está entre 32 años y le pasa más a hombres que a mujeres. Fantasmas y criaturas, relatos clásicos, leyendas, como esa que dice que Barranca del Muerto, que es una de las estaciones más profundas que hay, permite oír lamentos de almas en pena a altas horas de la noche si estás lo suficientemente solo, ya que por si no lo sabes, fue creada en relación a una fosa común donde se echaban a los caídos en batalla en la Revolución. No solo eso, sino que también en esta estación hay vampiros. En Metro Consulado existe el rumor de que en la madrugada uno puede apreciar el llanto de un infante. Un video subido por trabajadores de mantenimiento logran captar supuestos ruidos fuera de lo común junto con una silueta blanca. Aunque no va específicamente con la temática del iceberg, no podemos dejar pasar el niño que en la estación Zaragoza del metro de Monterrey grita, y dirás, ¿eso qué tiene de raro? Bien, pues no es algo que sería agradable de oír en la madrugada. ¿Dónde es? ¿Dónde es? Está ahí arriba. ¿Eh?
Finalmente, y para no alargarnos tanto, te presento al ingeniero Platonov. Trabajadores de la estación Potrero hablan de esta leyenda como un ingeniero de origen ruso que sirvió como auxiliar en el pasado. Sin embargo, en una ocasión que no avisó al puesto central del control sobre su descenso, fue atropellado y murió al instante. Varios operadores dicen hablar con él aún. Aparece de repente y parece un inspector común, pero tarde o temprano se darán cuenta que tuvieron una charla con alguien que ya falleció. Transmisiones militares. Si tú que estás escuchándome desde tu dispositivo móvil, desde tu PC de escritorio o desde una pantalla de televisor, eres de México y además un usuario frecuente del sistema de transporte colectivo, conoce la línea 2 de Tasqueña a Cuatro Caminos, algo que seguramente está en tu memoria si incluyes esta dirección en tus trayectos. Pero, ¿y si te dijera que hay una estación más? Efectivamente, el rumor dice que esta estación secreta se encuentra en el campo militar número 1 por el antiguo Toreo. Su supuesta función es que los militares lleguen a la brevedad al Zócalo en caso de una emergencia. Lo último que se supo es que este supuesto rumor es falso y en realidad, más allá de Cuatro Caminos, solo hay un taller de mantenimiento y seguido a esto, el paradero. ¿Tú qué opinas? Quedarse dormido. Primero lo primero, y con esto me refiero a lo legal. Si por echarte una siesta accedes a zonas restringidas para los usuarios, puedes ser multado de acuerdo con el artículo 29 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. La multa es una sanción de 25 a 36 horas de arresto o 12 a 18 horas de trabajo comunitario. La Secretaría de Finanzas y Administración Pública de la Ciudad de México establece una unidad de medida de 84.49 pesos y tomando en cuenta que la sanción también se traduce de 21 a 30 unidades de medida, rondaría por los 1,774 pesos a los 2,534 pesos. Relatos urbanos cuentan que después de la estación Barranca del Muerto puedes encontrarte con monstruos y criaturas extrañas que acechan por la noche a los desafortunados que se quedan varados en esos rumbos. Dime, ¿qué piensas al respecto? En la madrugada del 22 de febrero de 2019 fueron hallados restos humanos en las vías de almacenamiento del metro Pantitlán. El servicio del metro fue suspendido por unos minutos mientras la Procuraduría Capitalina realizaba el levantamiento e informaban el inicio de investigaciones para hallar el origen de estos. Solo por hablarte de un caso, mencionamos este hallazgo en Pantitlán. Sin embargo, es uno de los temas más fuertes y sin lugar a dudas, más callados del sistema de transporte colectivo. Un integrante del equipo de trabajo del metro relató por medio de una entrevista escrita en 2014 su experiencia en este trabajo. No quiso exponer su nombre, aunque sí mencionó que le gustaría que se refirieran a él como Joel, en forma de burla al director del metro de la CDMX, Joel Ortega. El entrevistado nos cuenta que opera para atención de emergencias en el puesto de vigilancia comisionado a la Coordinación de Protección Civil. Atiende desde accidentes por personas que caen en las escaleras, fugas de agua, incendios y lo peor, cuando se lanzan a las vías del metro. Mientras toma una cerveza, le cuenta al entrevistador cuál es el proceso a seguir en estas circunstancias. Ellos van a donde les pidan por medio de una unidad de rescate urbano PC-01 y tiene que desalojar toda la estación y se revisa si la víctima está viva, un trabajo que le toca al ERUM, Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas de la Secretaría de Seguridad Pública de la CDMX o a la Cruz Roja. De estar vivo, se pasa a una camilla, lo transportan a una ambulancia y ahí acaba el trabajo. Si no, se traslada al baño o locales médicos correspondientes, pero el propósito es situarlo en un lugar donde la gente no pueda verlo. Son muy morbosos y generalmente toman fotos y obstruyen la operación, y tenemos que esperar hasta que lleguen los vigilantes y después el Ministerio Público.
Joel dice que cuando los cuerpos quedan molidos, se recogen los restos sobrantes en una bolsa de basura. No se puede hacer más. Usamos las bolsas de basura porque es lo que nos dan. No tenemos otra cosa. Ya liberada la vía, nosotros informamos para que se reinicien los servicios, mencionó con tono de voz apenado. Agregan un polvo químico para disimular el fétido olor del cadáver y esperan la instrucción para reabrir la estación. El ambiente en casa de Joel se llenaba de un delicioso aroma a maíz frito, pues su esposa estaba preparando enchiladas, mientras sus hijos fingían realizar otras actividades, cuando en verdad solo oían al padre contar sus historias y adoraban hacerlo. Nos platica que regularmente tarda 25 minutos por operación, ya que él conduce la unidad y lo hace velozmente. Nunca deja lejos de él su radio, y si bien lo apaga cuando está en la mesa, es solo por orden de su esposa. Cuando él culmina de relatarnos sus vivencias más duras, aquellas que a día de hoy siguen atormentándolo ocasionalmente, como por ejemplo aquella vez que recogieron a un niño de la línea B en Estado de México, nos platica que se las tiene que ingeniar para bloquear sentimientos negativos, debilidades o demás enflaquecimientos que pudieran mermar su rendimiento. No me malinterpretes. Él adora su trabajo y lo demuestra abiertamente, solo que no puede vivir en paz con tantas cosas en la mente. Te voy a ser sincero, cuando se avientan y lo sacamos, decimos, por pendejo. Me pregunta mi esposa, ¿por qué lo haces? Porque te bloqueas. Si te pones a pensar que es una persona, te la vas a pasar llorando todos los días y te la vas a pasar soñando con eso todos los días. No vas a comer. Hay compañeros que de plano dicen, yo no voy a bajar nunca, yo desalojo la estación y no voy a acercarme. No les gusta, yo busco maneras de bloquearme y a la salida terminamos y vamos a comer y vamos echando desmadre en la camioneta, pero es eso, no concentrarte en que es una persona muerta. A mí siempre me ha gustado esto, y me gusta meter las manos y todo, y hay compañeros que no, hay compañeros que nomás van y hacen lo menos que puedan, no les gusta meterse, no les gusta su trabajo, nomás van por cobrar. Fueron las últimas palabras que nos dijo Joel al finalizar la entrevista. Trenazo de Tacubaya, ocurrido el 10 de marzo de 2020, alrededor de las 11:30 de la noche, en la línea 1 del metro de la Ciudad de México, en la estación Tacubaya, y tuvo como consecuencias una persona fallecida y 41 lesionados. El tren número 33 estaba en la estación Observatorio y hubo un corte de luz que provocó que se encendieran luces de emergencia en el tren, que también hizo que el tren empezara a conducirse a contrasentido, deslizándose por la pendiente que hay de Tacubaya a Observatorio, impactando así con el tren 38. La versión de la Fiscalía de la CDMX responsabiliza al chofer de la unidad 33. Sin embargo, este joven cuenta que su tren no mostró fallas hasta casi llegar a Observatorio, cuando uno de los 6 carros motrices, aquellos que tienen atracción propia y toma de corriente, dejó de funcionar. Según él, en Observatorio ya había 2 conductores como apoyo y una inspectora. La inspectora le pidió bajar de la unidad para hablar de su falla directamente con la operadora por medio de un teléfono de la estación, y cuando la llamada acabó, sus compañeros le notificaron que su tren empezó a deslizarse hacia atrás con una pendiente de 7 grados. En contra de la declaración oficial que culpa al conductor por no frenar y poner calzas en los vagones, él dice que el manual oficial indica que no se debe estacionar en rampas con una inclinación mayor a 1 grado, y que ni siquiera lo citaron para dar su declaración de los hechos. Brujas en la línea 8. Esta historia comienza con un joven que viajaba en la línea 8 del metro mientras iba leyendo un libro. Como cualquier noche común y corriente, al llegar a Apatlaco, subieron 3 bellas mujeres rubias y esbeltas, una de ellas con un niño de 3 años en brazos, y se dieron a notar por las risas a volúmenes tan altos que mantenían. Una de las mujeres se sentó enfrente del chico, queriendo platicar sobre el libro que estaba leyendo, y la muchacha lo invitó a ir a su casa para prestarle un título, pero él se negó. Al llegar a la estación Iztapalapa, las mujeres bajaron, no sin antes decirle al joven que volviera a ver.
En la estación Escuadrón 201, un grupo de jóvenes subieron al metro y ya se habían percatado de esa vibra tan extraña de esas mujeres. Cuando bajaron, se acercaron al chico para preguntarle por qué estaba tratando con aquellas personas tan horrendas, que hasta el perro que traía a la obesa estaba horrible y muy sucio. Y claro, el joven se desconcertó, pues él había visto mujeres hermosas. Una anciana se acercó solo para aclararle que eran brujas, que querían llevarlo al centro de la estrella para hacer rituales y desaparecerlo para siempre. Trenazo en Oceanía. Ocurrido el 4 de mayo de 2015, a las 6:05 de la tarde, una colisión entre el tren 05 y el tren 04 tuvo lugar en la línea 5 del sistema de transporte colectivo en la estación Oceanía, con un total de 12 personas lesionadas. El tren 05 salió de la estación terminal aérea en dirección a Politécnico. Ese día, los trenes debían cambiar el pilotaje de automático a manual debido a la intensa granizada registrada. Entonces, el tren 05 se deslizó por la pendiente entre Terminal Aérea y Oceanía, donde se encontraba parado el tren 04. Los trenes se descarrilaron por el impacto y a la brevedad. Cuerpos de emergencia llegaron a asistir a los heridos. Lamentablemente que, aunque al momento no hubo fallecidos, días después, un trabajador sí lo hizo mientras realizaba labores de maniobra con los trenes afectados. Sin lugar a dudas, uno de los incidentes más aparatosos. Balacera en Valderas. El viernes 18 de septiembre de 2019, un hombre que pintaba las paredes del metro arrebató la vida de un civil y un oficial en la estación Valderas de la línea 3 rumbo a Indios Verdes. Eran las 5:15, con un aproximado de 1000 usuarios en el andén, cuando el jalisciense, identificado como Luis Felipe Hernández Castillo, de 38 años para aquel entonces, que viajó a su estado natal CDMX, pintaba consignas sin motivo aparente. El oficial Víctor Manuel Miranda Martínez se acercó, vulnerable, sin armas ni chaleco antibalas, a detener al individuo, que portaba un revólver calibre 38 especial, haciendo caer al oficial. El homicida dijo a los pasajeros que la agresión que había hecho era un mandato divino y obligó a los usuarios a rezar, mientras él gritaba que el gobierno estaba lleno de rateros, que tenían muerta de hambre a la gente y sin derechos. Esteban Cervantes Barrera, albañil de 58 años, enfrentó al agresor, con quien forcejeó intentando desarmarlo. Sin embargo, resbaló en múltiples ocasiones mientras le disparaban, hasta que una bala en su pecho provocó su deceso. Un grupo de la Policía Judicial del Distrito Federal recibió al menos 3 disparos antes de lesionar a Hernández Castillo con un rozón de bala en el hombro. Fue sometido, golpeado y trasladado al Hospital Rubén Leñero en calidad de detenido. Fue diagnosticado con un trastorno de ideas delirantes en la Secretaría de Salud, lo que lo hace tener pensamientos anormales e incapaz de comprender otras ideas. Uno de sus primos se quitó la vida tras aventarse a las vías del tren de la Unión de San Antonio, Jalisco, donde él vivía, mientras que a uno de sus tíos le dio un infarto del susto. Luis Felipe fue sentenciado finalmente a 151 años de prisión. Personas que te empujan a las vías. Este extraño fenómeno no solo se da en México, sino que se extiende por todo el mundo. Aunque muy raros, los intentos de homicidio de esta naturaleza son un problema real. Son atrocidades ejecutadas por personas con impulsos de adrenalina homicida, o bien una mente retorcida que distorsiona la realidad, aunque las motivaciones son en realidad multifactoriales. Un ejemplo de esto es lo ocurrido el 11 de diciembre de 2019, cuando un hombre ebrio en la estación Jamaica de la línea 4 empujó a un oficial a las 10 de la noche, todo por pedirle al hombre que se retirara de las instalaciones del metro. El hombre intentó escapar, pero fue arrestado por las autoridades y el oficial fue atendido en un hospital particular.
El 27 de junio de 2017, un hombre en situación de calle, identificado como Alejandro Mendoza Jiménez, también empujó a una mujer de 45 años a las vías del metro en la estación Constitución de 1917 a las 7:55 am, lo que dio inicio a su detención y una carpeta de investigación por el delito tentativa de homicidio. 2 de octubre y línea 3. En el 50 aniversario de la matanza de Tlatelolco, el gobierno de la CDMX quitó las placas conmemorativas que venían con el nombre de Gustavo Díaz Ordaz, que hacían referencia a la inauguración de la línea 3 del sistema de transporte colectivo en 1970. Claro que siempre habrá opiniones divididas, los que se alegran que este genocida, con la sangre de más de 300 jóvenes universitarios en sus manos, al fin se dejara de conmemorar, y los que alegan que por más que este sea un acto simbólico, la historia no cambiará y dicho acto no tiene propósito. Dime, ¿qué opinas al respecto? Tamalera de Portales. María Trinidad Ramírez Poblano fue una tamalera que vendía su producto frente a la panadería La Tapatía, en la esquina de Ermita Iztapalapa y Emiliano Zapata, en la colonia Portales, cerca de la estación del metro del mismo nombre. Su historia es en verdad larga, pero te voy a contar solo lo que necesitas saber. Ella tuvo 2 matrimonios. Del primero no existe mucha información, pero fue con este con quien tuvo 3 hijos y se separaron debido a que el hombre engañaba a la señora Trinidad en su propia casa, a Pablo Díaz, el cual es solo un alias, ya que las autoridades descubrieron que utilizaba múltiples identidades. Lo conoció en 1968 en una peluquería cercana a su puesto de tamales, cuando llevó a sus hijos Guillermo, Reina y Mario. Pablo le preguntó si conocía a alguien que pudiese lavar su ropa, pero ella se ofreció a hacer el trabajo. 2 meses después, Pablo adoptó el hábito de ir a darle la ropa a Trinidad cada semana hasta su domicilio. Nació una buena amistad hasta que empezaron a vivir juntos. Pablo era fanático de la lucha libre y el boxeo, con antecedentes penales y estancia en prisión. Abusaba física y psicológicamente de los niños de Trinidad. Le quitaba los 120 pesos que tenía de ganancia a Trinidad y les dejaba 15 pesos para el gasto, mientras que él se iba al cine o a algún otro lugar de recreación. En una de tantas veces que Pablo amenazó dejar a Trinidad por otra mujer, golpeó a los niños, que te recuerdo, ni siquiera eran suyos, y los mandó a la cama sin cenar. Ella, del coraje, lo agarró dormido a las 11:30 de la noche y lo remató en múltiples ocasiones con un bate de béisbol hasta dejarlo inconsciente. Ese 19 de julio de 1971, Trinidad puso fin a la pesadilla que vivían ella y sus hijos. El tipo era grande y atlético, por lo que era imposible que pudiera levantarse y vengarse de la señora, y fue esta desesperación lo que condujo a Trinidad a desaparecer el cuerpo, cortándolo en pedazos con una hacha y esparciendo partes de sus restos por lugares aleatorios alrededor de su comunidad. Parte de la carne de sus piernas la usó para rellenar los tamales, que posteriormente vendería para ahorrar algo de dinero. Finalmente, obtuvo una sentencia de 40 años en prisión, responsable de homicidio cometido con premeditación y profanación de cadáver. Pasando un lapso de tiempo, legalmente uno puede negociar por su libertad. Ella hizo eso y fue dejada libre, y lo primero que hizo fue ir a la Basílica de Guadalupe y pasar sus últimos días en Tequisquiac, Estado de México, falleciendo en 1995. Desapariciones. 195 estaciones, 266 kilómetros han sido rebautizados como el nuevo Triángulo de las Bermudas de la capital mexiquense. La leyenda de los 153 desaparecidos alimenta aún más esta creencia sobre el sistema de transporte colectivo.
un aproximado de 5 millones de personas son las que están usando este medio de transporte público diariamente, y pese a que cuentan con un total de 3.417 cámaras en sus instalaciones, quedan sin resolver el motivo de la ausencia de estas personas que dejaron como último vistazo su ingreso al metro. Tamalera de Indios Verdes. Anabel Gómez López lleva por nombre la chef caníbal que por un tiempo vendió tamales rellenos de carne humana a las afueras del metro Indios Verdes hasta que fue detenida en marzo de 2017. Los vecinos hicieron un llamado de emergencia a los bomberos, ya que en su domicilio se encontraba una fuga de gas grave. Para su mala suerte, al entrar a su sala, dieron con un sistema óseo de mujer completamente descarnado. Así, cuando fue detenida, Anabel admitió que ya llevaba 50 mujeres en su historial asesino y dijo también las siguientes palabras: la primera vez fue un día que me gasté lo de la inversión y no tenía para invertir en carne, y por coincidencia me encontré con una niña que se perdió y buscaba a sus papás. La llevé a mi casa porque de ahí le iba a hablar a sus papás para que fueran por ella. En su mochila traía los números y dirección de sus papás, pero el diablo es diablo, y me dije: Ana, ahí está la carne para tus tamales, y la niña nunca regresó a su casa. Esa fue la difícil, las demás ya hasta le agarré el modo de quitarle toda la carne. Me cacharon por la maldita manguera de gas, apenas la había cambiado pues. Trenazo de viaducto. Lo que ocurrió el 20 de octubre de 1975 en el metro no tiene nombre. Probablemente sea el peor accidente de los que han suscitado en este transporte. Tuvo lugar poco después de las 9:30 de la mañana y debido a un error humano, el tren 10 se estrelló contra el 8, que estaba detenido en viaducto en el ande en dirección a Tasqueña de la línea 2, llevándose consigo no solo el horror de los ciudadanos, sino que también 31 personas perdieron la vida y 71 quedaron heridas de gravedad, ya que los vagones quedaron como acordeón, o esa es la descripción que dieron algunos espectadores. El conductor de la unidad 10 quedó preso más de 10 años para después desaparecer completamente. Un triste e inolvidable evento que quedará grabado con sangre y lágrimas en la historia de México. Olivos, línea 12. La noche del 3 de mayo de 2021, un tren de la línea 12 del metro de la Ciudad de México en la estación Olivos cayó repentinamente cuando una estructura elevada desplomó repentinamente durante la noche, teniendo como consecuencia 25 muertos y 70 personas heridas. El punto de colapso ya tenía denuncias y observaciones previas. Quiero decir, se habían hecho evaluaciones sobre esa parte en específico y se tenía conciencia del riesgo que suponía. En 2013, un año después de la inauguración de la línea 12, ILF Engineers señaló que la construcción carecía de mantenimiento correctivo y preventivo, desgastando las ruedas de los trenes. Por ejemplo, en 2014, Proyecto Metro detectó deficiencias electromagnéticas, entre muchas otras que señalaron que estaba mal planeada y diseñada. Entre la estación Nopalera y Olivos se vio afectada la columna 69 después del sismo de 2017, que se encuentra ubicada en el punto exacto del accidente. Todas estas carencias, totalmente multifactoriales, hicieron que se derrumbara aquel tren y que literalmente se partiera en dos. Incluso el conductor de la unidad relató su experiencia personal y a mi punto de vista nos deja una enseñanza muy importante. La vida se nos va en un instante. Las cosas casi siempre ocurren cuando uno no lo espera. Sin que uno lo tenga planeado se da la ocasión y ocurren las tragedias. Antes de que sea demasiado tarde, practica eso que te gusta. Come ese platillo que tanto se te antoja. Sal con esa persona y dile cuánto la quieres, que para la próxima puede que sea demasiado tarde. El estudiante de Copilco. Eran las 10:08 de la noche del miércoles 2 de abril de 2014 cuando tres jóvenes ingresan a la estación Metro Copilco. Tan solo 30 segundos después
Otros 2 muchachos, uno de ellos la víctima, Daniel o Derek, como le conocían en la facultad. Al dirigirse a las 10:11 de la noche, se le notaba al primer grupo de 3 chicos que estaban en serio estado de ebriedad y aún así no se les llamó la atención. A las 10:15 de la noche, los amigos comienzan a darse empujones cuando de repente se les va de las manos y arrojan a Daniel a las vías del metro, justo cuando el convoy 21 con dirección a Metro Indios Verdes pasa y arrolla al estudiante. Aunque intentan darse a la fuga, ya era demasiado tarde y además todo fue captado por las cámaras de seguridad. Quiero mandar un saludo a todos los miembros del canal. Aquí te dejo videos que seguramente serán de tu agrado. Sin más, me despido y nos vemos hasta un próximo video. Buenas noches.